noches. Nos encontramos con el abogado Vladimir Chicana Vélez, quien les habla, Arián Alexander. El día de hoy entrevistaremos al abogado penalista sobre los temas acontecidos la semana pasada, que estuvo plagada de temas controversiales, tales como la vacancia del presidente Vizcarra, la designación de un nuevo presidente, y en respuesta a las manifestaciones, las diversas manifestaciones que tuvieron lugar en la capital limeña y otros temas. Buenas noches, abogado. En primer lugar, quisiera preguntarle cuál es el análisis que usted tiene sobre la situación que vive el Perú. Muy buenas noches, Arián, Alexander. Me parece muy buena tus preguntas. Quiero señalarte que la pregunta es un poco amplia, general, pero el análisis en concreto, ¿no?, respecto al país, ¿no?, a la política de nuestro país, es que lamentablemente es una pugna de poderes, ¿no?, de intereses económicos muy importantes, y siempre desde nuestra Constitución de 1993, orientada obviamente en favor siempre del gran capital, ¿no? La Constitución no se ha hecho para luchar por los derechos de las personas más necesitadas, de los hombres del campo, sino solamente para guiar los intereses económicos, ¿no?, de las empresas, ¿no?, y garantizar los contratos de estas empresas. Y justamente para muestra es que, aprovechándose este señor Antero Flores Arauz, abogado él, como en su condición de primer ministro y el ministro de Transportes y Comunicaciones, consiguieron 20 años más a una empresa de telefonía, una concesión que obviamente demuestra de que efectivamente esta gente legisla o administra el gobierno a espaldas de los intereses de la población, ¿entiendes? Sí. Claro, prácticamente lo que quisieron hacer fue controlar los tres poderes, ya que en algún momento Merino pasó de ser presidente del Congreso a ser presidente de la República, y luego quisieron ellos decidir quiénes iban a formar parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, ahora tocando el tema de la Constitución, la Constitución política, que no ha sido cambiada desde el 93, si bien algunas reformas, algunas que otras legislaciones. ¿Considera usted pertinente ahora, o tal vez dentro de algún tiempo, ya que nos encontramos en un limbo por la inestabilidad política, social y económica, cambiar la constitución política, cambiar nuestra Carta Magna? Lo que tú propugnas, Alexander, es una situación que podría calificarse de revolucionaria. Yo te voy a decir una cosa, Arián, es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería modificar, cambiar, ¿no?, o dar una nueva constitución. ¿Y por qué? Porque justamente se necesitan unos nuevos lineamientos de políticas sociales, estructurales, a efectos de modificar todo este tema de nuestra legislación en general, porque la Constitución es la Carta Magna, es la ley de leyes, ¿no? Claro. Es donde se refugia justamente los derechos fundamentales de las personas y de la población en general. Esta Carta Magna de 1993 es una estructurada específicamente para garantizar, obviamente, los intereses de las personas con mayor recurso, nunca en favor del que tiene menos. Yo quiero señalar lo siguiente, mira, Arián, en el tema relacionado con lo que me señalabas, justamente el tema de las protestas y el por qué, ¿no? El por qué de esta protesta, porque tú más o menos me has dado un lineamiento de que esta protesta se habría originado, se habría generado justamente por este grupo de personas que en el fondo quieren
No, me refiero a los políticos que querían aprovecharse de los cargos, ¿no? Y tomar el poder legislativo, el Congreso, Ejecutivo legislativo y judicial. también el poder el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Sí, pero esto sería interesante. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo con la lucha de los jóvenes. ¿Ya? Yo, a ver, un momentito. Okay. Se me va el internet. Ahí está. Ya está. ¿Me escuchas? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí, un poco del internet acá en la ciudad de Chachapoyas. donde estoy yo, Uh-huh. es un internet. Ya, este es un problema de la tecnología y el tema de que... Claro, son problemas técnicos. No, esto es un tema ya que es una gran estafa realmente. Pero bueno, entonces yo estoy de acuerdo con el tema de la lucha de los jóvenes. Los jóvenes perfectamente tienen sus puntos, ¿no?, de lucha, tienen una pequeña organización y esto ha hecho una movilización en masa impresionante que no se había visto hace muchos años. Creo que ni la SUTEP, ni la CGTP, ¿no?, ni la Central de Trabajadores del Perú hubieran hecho una protesta tan masiva como esta. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque aquí necesariamente, como decía José Carlos Mariátegui, se tiene que buscar líderes y también ideología, ¿no? Es decir, esto se tiene que tener un cauce, pero este cauce tiene que estar liderado, inclusive organizado por partidos políticos, ¿no? Es decir, con ideologías, ¿no? Pero aquí yo veo que no hay, ¿no? Al parecer, por ejemplo, aquí el señor Guzmán, que es un candidato que tiene intereses presidencial, un candidato presidencial que tiene intereses, se sube al coche de los jóvenes con la finalidad de ganar votos entre ellos, ¿no? Sin embargo, inclusive hay que tener cuidado, Arián Alexander, que el voto joven ni siquiera es de tan magnitud el porcentaje como para que se pueda poner un presidente en el Ejecutivo o para poner una persona que lidere o guíe los destinos constitucionales de nuestra patria. Sin embargo, solamente representan el 30% de la población de los votantes, de los electores. Imagínate el 70%, ¿no? Los viejos, las personas como yo, adultas, que ya no, ni siquiera, pues, estamos empecinados en nuestros quehaceres diarios, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que sí me gusta a mí es la forma y la vehemencia con la que se ha luchado. Se ha hecho escuchar, está bien, pero sería mucho mejor que esto vaya acompañado de ideologías, ¿no? De sentar posición, ¿no? Sentar posición en el tema, nada de que o eres de acá o no eres de acá o eres del centro, no, o sea, de sentar una posición, ¿no? Una posición con lógica, con un pensamiento racional y con un pensamiento lógico, formal y dialéctico. Sí, es muy cierto. También hablando de los partidos políticos, que para muchos analistas han perdido tal vez legitimidad, es decir, confianza, ya que mucha de la población, mucha parte o un gran sector de la población ya no tiene mucha confianza en sus partidos políticos. Algunos dicen que los partidos políticos son la democracia, o sea, representan la democracia en el pueblo. Pero, ¿qué pasa si es que esos partidos ya no representan al pueblo, sino intereses políticos? Claro, se va perdiendo este fin, ¿no? Este fin o el objetivo con el que llegaron al poder, que fue en un principio representar al pueblo. Claro, o sea que en nuestra patria no hay por ahora, partidos políticos, ¿no? Durante una década completa, ¿no? En la época de Fujimori, se ha desprestigiado por completo a los partidos políticos, ¿no? Y esto no solamente ha sido porque
era una política de Fujimori, ¿no? Sino que además era porque los propios partidos políticos, con sus algunos líderes, se habían desprestigiado también ante la colectividad, ante la sociedad, ¿no? Sin embargo, de esa parte hasta la actualidad, o sea, de los años 90, ha habido una situación constante a efectos de desprestigiarlos por completo, ¿no? Y justamente el tema de la lucha por la democracia está en los partidos políticos, como entes jurídicos, es decir, como personas jurídicas, como un conglomerado de personas. No. Por ejemplo, yo verifico algunos acontecimientos actuales o últimos en la que solamente una persona, ¿no? Y esa persona, como piensa, debían pensar todos sus congresistas. Y eso también lo ha desprestigiado el Congreso de la República. Eso aunado pues a un número de situaciones con el tema de la inmunidad parlamentaria, el tema de que muchos de ellos tienen denuncias, procesos penales, hasta sentencias, ¿no? Entonces, toda esa situación ha contribuido a desprestigiar a la clase política, ¿no? Y por eso es que es muy importante el eslogan, ¿no? Tú no me representas o no me representas, una cosa así, ¿no? Y yo lo leí por ahí en Facebook. Sí. Entonces, es verdad. ¿Por qué no representa? Porque en el fondo es así. Actualmente y últimamente, en los últimos tal vez 30 años, ha sido una especie de esta situación, ¿no? Ya no hay los líderes antiguos que existían, ¿no? Una de las constituciones más hermosas que hemos tenido, la constitución del año 79, se ha hecho, se redactó, ¿no? La Asamblea Constituyente, pero con el sentir del pueblo, ¿no? Una constitución que realmente era muy social, ¿no? Era una constitución que representaba los intereses de las clases obreras, las clases campesinas, del pueblo en general, que somos la mayoría, ¿no? Y lamentablemente en 1993, ¿no? Se corta, el 92 se da el golpe de Estado, y en el 93 se corta el tema constitucional y se da el autogolpe de Estado, en este caso, por Alberto Fujimori, y se implanta una nueva constitución para fomentar los intereses de las grandes empresas, de las grandes compañías, ¿no? Sí. Eso no lo saben muchos, y yo, bueno, lo sé porque lo he vivido en la anterior constitución, en el régimen, y también justamente en el tema del golpe de Estado, ¿no? Y la vuelta a la democracia también la volví en el año 2001 con la elección de Valentín Paniagua como presidente transitorio, ¿no? Que era un señor que es distinto, pues, inclusive al propio Sagasti que actualmente se ha elegido. Pero era distinto la situación en la que se vivía, porque realmente sí era un tema de autoritarismo, era un tema de vulneración completamente de la democracia, era una situación en la que se quería enquistar más en el poder una podredumbre total de corrupción, ¿no? En general, ¿eh? Y actualmente también, y esto hay que señalarlo, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, que debió finalizar Martín Vizcarra, pero perdón, oiga, en la compra nada más de esos, ¿cómo se llama? De esas mascarillas, Sillas. de esos enseres que son necesarios para la lucha contra el COVID, de las compras que ha hecho la Policía Nacional, oiga, ahí nomás se da cuenta que es un gobierno absolutamente corrupto, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, porque si no existiera este tipo de corrupción, inclusive ahorita, por ejemplo, los 18 meses que le han dado a Martín Vizcarra son justamente porque existen elementos graves y fundados para que este señor sea investigado. No digo que sea culpable, porque Pero, nosotros como abogados claro. penalistas sabemos que existe el principio de la presunción de inocencia. Toda persona será considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra firme, es decir, con la calidad de cosa juzgada. Entonces, Arián, en este procedimiento,
en este procedimiento que existe en contra de esta persona, se ha demostrado esta situación. Por eso es que cuando yo escucho a mucha gente, a muchos políticos que dicen que debería regresar, no, está No. bien vacado. Lo que sí no se debió hacer, y lo que no se debe hacer, me parece absurdo, lo que hace algunos hombres de derecha, es que una vez que Merino ingresa al poder, se nombra a una persona de ultraderecha, un recontra conservador, Sí, ¿no? Que son grupos, parados. unos grupitos de poder que tienen un control absoluto, ¿no? Absoluto del gobierno. Y eso está mal. Y por eso se demuestra justamente en esta resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que el Premier, con la firma del tuvo este gobierno, le dieron en concesión 20 años. ¿Para se va? Sí, 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 ¿Me no hay problema. escuchas? Sí, 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 Por sí lo acá me escucho. sale un mensaje, dice que... No hay conexión. Bueno, entonces eso es una demostración de que ingresan solamente, pues, caudillos, se podría decir, a hacerse del poder y enriquecerse, salir de la pobreza, ¿no? Y enriquecerse por lo menos para unas 5 o 6 generaciones, ¿no? Como ha Claro, ocurrido en casi los últimos gobiernos, ¿no? claro, como usted menciona, los partidos políticos, tal vez como en el caso de muchas bancadas como Acción Popular, Alianza por el Progreso, si bien se escoge o la gente se deja llevar por la cara que aparece en los carteles, que son los número uno, o sea, los representantes de cada partido, tal vez no sabe quiénes son los miembros que vienen atrás. Y esos miembros que están en la cola de cada partido político al momento o a la hora de las votaciones se van a dejar influenciar netamente por su líder político. Si su líder político tal vez dicen sí, ellos obviamente van a decir que sí, y si su líder político dice no, obviamente también van a decir que no. Claro, también eso es lo que ha estado afectando a, a nuestra política, que está realmente en el suelo. Y ahora cambiando el tema, hablando de la Constitución del 93. Es cierto lo que dice de que esta Constitución defiende netamente a las empresas privadas, más que nada, ya que según algunos artículos, según algunas leyes, esta Constitución prioriza el transnacional, de las inversiones extranjeras por encima de las inversiones nacionales. Es decir, que tienen mucho más derechos a las empresas de afuera que nuestras propias empresas. Y tal vez esto son puntos que se deberían tomar en cuenta, que las autoridades de ahora deberían tomar en cuenta para poder trabajar sobre ello, ¿no? Claro, claro, Ariel. Mira, acá el tema, para no ser redundante, ¿no? Se debería modificar nuestra constitución. Deberíamos ir a una constitución que vele por los intereses realmente de la población, ¿no? La población realmente se siente desamparada ante un poder económico y amparado, obviamente, o respaldado por esa constitución política del Estado. Y muestra ello es este hijo. Y te lo digo así porque obviamente tú eras muy pequeño. Nosotros estábamos en Lima estudiando, ya en los años 90, y vino la empresa Telefónica, ¿no? Llegó Telefónica. Y Telefónica era una empresa absolutamente, se podría decir, que no cumplía los estándares, ¿no? De calidad. Y sin embargo, el régimen de ese entonces, el régimen de gobierno, hizo la entrega, ¿no? de esta concesión por espacio de más de 20 años, ¿no? Y pues prácticamente regalando la empresa nacional, vendiendo la empresa nacional Entel Perú, que se denomina Entel Perú, y sobre, y sobre eso, ¿no? sobre lo que ya había construido Entel Perú a nivel nacional,
enriquecerse. Yo recuerdo aquellas veces que tanto el que llamaba como el que recibía la llamada pagaba aproximadamente $1 por minuto, ¿no? Era absolutamente oneroso, o sea, absolutamente caro, ¿no? Y obviamente no estaba con el tema o no iba a garantizar para hacer a toda la población. Más adelante, ya no recuerdo exactamente qué año fue, entraron otras empresas. Y ahí sí, por ejemplo, hay personas que señalan, ¿no?, que el mercado se debe regular solo, ¿no? El mercado. Es decir, por ejemplo, entra Telefónica, entra, no sé, Belsouth, entra Claro o Time en esa época, entra Vitel, entra Entel, ¿no? Que son empresas que han ingresado último al país. Porque Telefónica tuvo más o menos un monopolio de más de 20 años, ¿no? Con lo pésimo de su servicio, inclusive hasta la actualidad. Entonces, esa situación es el respaldo, imagínate, de esta Constitución, porque la Constitución 93 garantiza este tipo de contrato abusivo durante 20 años, ¿no? Y lo han vuelto a renovar, último. Entonces, esa situación no debe pasar, o sea, se debe modificar ese tema. Por ejemplo, poner controles, ¿no? No que el Estado controle, porque la gente va a decir, oiga, este señor es un socialista, es un revolucionario, no. Yo quiero señalar lo siguiente. Quiero señalar que debe existir de todas maneras una regulación, porque el mercado no se va a autorregular, ¿no? Se van a monopolizar más, se van a poner de acuerdo, ¿no? Va a haber realmente, no va a haber una competencia, sino va a haber una situación en la que van a afectar los intereses de los consumidores, como somos nosotros. Entonces, por eso se debe modificar. Esa es una de las tantas razones, ¿no? Una de las tantas razones. Hay un tema de minería, hay Claro. en el tema de las entidades públicas, en el tema laboral, por ejemplo, ¿no? De los El contratos tema también. laboral. No, en el tema laboral, déjame decirte que la Constitución del 93 es absolutamente liberal, es decir, orientada a los intereses de los empresarios, no del trabajador. Es decir, no existe estabilidad laboral, no existe, es una constitución en la que si no hubiera existido las interpretaciones constitucionales posteriores a través del TC o de la Corte Suprema de las salas laborales, estaríamos completamente desamparados los trabajadores. Y eso es lo que no se debe permitir, Arián. O sea, se debe modificar para bien, ¿no? Pensando siempre, incluso tanto en la empresa, pero también en los trabajadores. Que sea un Un tema de equilibrio. justicia, un tema de equidad, ¿no? No así. No lo más ancho para uno y lo más angosto para el otro, ¿no? Claro. Que sea equitativo, ¿no? Equitativo, para que sea justo, pues, porque si no hay equidad, no hay justicia, ¿no? Eso hay que entenderlo siempre, ¿no? Así es, Arián. Y doctor, ¿cómo se daría este proceso? ¿Qué autoridades serían las responsables tal vez de modificar y si es que se modificaría en su totalidad o solamente algunos puntos, hay puntos por rescatar? Por eso, yo te digo, Arián, Alexander, el tema es el siguiente. ¿Cómo puedes tú, con un 30%, modificar una constitución? Con un 30% de votos. Es bien difícil. No imposible, ¿no? Porque va a ser titánico la lucha. Pero el Sí. tema está acá en que tienen que viabilizar el tema de las luchas y las propuestas a través de ideologías y planteamientos políticos, pero a través de partidos políticos. O sea, una estructura también democrática, ¿no? Con líderes de pensamientos correctos. Entonces, es ahí cuando en la próxima elección pones candidatos de calidad y con un pensamiento acorde con lo que uno busca, ¿no? Por ejemplo, en este caso la juventud, ¿qué cosa busca? Porque esta constitución va a regir de acá para futuro, es decir, para ustedes, para nuestros nietos, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que se debe hacer, pensando siempre ya en el futuro. Lo que hagamos hoy día
Lo que definamos hoy día va a repercutir en el mañana. ¿Me entiendes? Lo que hicieron en el 93 repercute hoy. Lo que hicieron en el 79 repercutió hasta los 90. Entonces, esa situación se debe modificar y se debe estructurar. No regresar a la Constitución del 79, porque en esa época no existían los avances tecnológicos que hay actualmente. Se debe modificar y legislar de acuerdo a lo que existe actualmente. Por ejemplo, imaginemos un tema así pequeño. Ujú. El tema, por ejemplo, del trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Ah, ya, Eso el no, trabajo remoto. no está, pues, claro, no está regulado, eso solamente hay resoluciones administrativas, pero no está regulado en nuestra Carta Magna. No está regulado el tema, por ejemplo, de los contratos con firma digital, ¿no? Hay leyes posteriores, pero eso no está regulado en la Constitución, ¿no? Y sobre todo, pues, el tema laboral, ¿no? El tema laboral en el que se ha desamparado por completo a los trabajadores, ¿no? Ujú. Y no hay estabilidad laboral, no hay una remuneración justa, ¿no? Etcétera, ¿no? Se debe modificar por completo el tema de nuestra constitución, la Carta Magna, ¿no? Pero para bien, ¿no? Siempre pensando en la equidad y la justicia, ¿no? Eso es lo que se debe basar en general nuestra modificación y una nueva Carta Magna, una nueva constitución, ¿no? Para regir los cimientos de un nuevo Perú. Eso es lo que yo Sí. opino respecto a esta situación. Muchas gracias, Rodrigo Arián, por la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que estas manifestaciones, lideradas por jóvenes en su mayoría, sea un escalón, tal vez el primero, para un cambio a futuro y de que se piensen en el Perú, no solamente en beneficios propios, en intereses personales. Y una última pregunta, cuál es su expectativa tal vez de ese nuevo gobierno? ¿Tiene alguna expectativa? Respecto, A la presidencia de Sagasti. esperemos que lo haga mejor que los anteriores, ¿no? Porque al Sí. final son 4 puntos que se debe tratar siempre. Una lucha frontal con el tema contra el COVID, ¿no? Ujú. Es una enfermedad que ha quitado la vida de mucha gente, de muchos amigos, familiares, etcétera. Mejorar el sistema de salud, porque la pandemia ha desnudado por completo, ¿no? El precario sistema de salud nacional. Trabajo, trabajo para que la gente que está desempleada, que no tiene que comer, tenga trabajo, pero un trabajo de calidad, un trabajo Ujú. formal, ¿no? No el trabajo informal que la mayoría tiene. El 70%, claro. Y mejorar, tratar de mejorar la economía del país. El país está absolutamente en un tema de crisis económica que está afectando. No sé cuánto estaba el dólar esta semana. En menos de una semana se disparó Se le 6, puso... 6, 7, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, esto es una situación que esperemos que con el nuevo gobierno esto mejore. Muchas gracias, abogado.